este video vamos a revisar los conceptos básicos sobre funciones cuadráticas o funciones de grado 2. Una función cuadrática se caracteriza porque su desarrollo matemático es un polinomio de grado 2. Recuerden que ya hemos dicho que el grado de una función es el exponente más grande que hay, entonces en este caso siempre vamos a encontrar que la x debe estar al cuadrado. Y ese grado, ese exponente más grande, es el número de veces que va a cortar el eje x, pero no el número exacto, sino el número máximo de veces que puede cortar al eje x. Entonces, como es de grado 2, significa que puede cortar máximo 2 veces, o también puede ser que corte una o puede ser que no corte. Ese 2 es como el tope máximo. Por ejemplo, aquí vemos una función de grado 2. Mire que tenemos el exponente 2, pero esta función solo está cortando una vez el eje x. Aquí tenemos otro ejemplo, que es una función también de grado 2, pero mire que en este caso está cortando 2 veces. Entonces va a cortar como máximo 2 veces. Y eso es lo que me marca el grado pues como tal de la función. También podemos decir que por ser una función polinómica, el dominio son todos los reales. Pero el rango ya no son todos los reales, a diferencia pues de las ecuaciones de grado 1 que fueron las que vimos en el video anterior. En este caso, el rango de la función depende. Ese rango pues lo vamos a calcular pues ahorita más tarde. Por ahora pues simplemente vamos a entender que el grado de la función es el número de veces que va a tocar la gráfica en el eje X. Ahora pues vamos a analizar ciertas particularidades que tienen las funciones cuadráticas a la hora de hacer cálculos y a la hora de graficar. Entonces, si nosotros tenemos una función cuadrática de esta forma, eh, el valor de c nos va a representar el intercepto. El valor de c, pues en el mismo caso que las funciones lineales, es el numerito que no tenga x, el que venga pues solito. Y de la misma forma, siempre nos va a representar el corte con el eje y. Y el valor de a en este caso, que siempre va a ser el valor que esté con la x al cuadrado, nos va a representar la concavidad de la función. ¿Qué quiere decir eso? Que cuando a sea un número positivo, vamos a tener una parábola que abre hacia arriba, ¿sí? Que abre hacia arriba. Cuando a sea un número negativo, vamos a tener una parábola que abre hacia abajo. Y pues valga la aclaración, puede ser positiva o negativa, pero nunca puede ser cero, porque si este valor fuera cero, pues estaría cancelando todo lo que está al cuadrado, y al ya no haber nada al cuadrado, pues no habría una función cuadrática como tal. Entonces, mire por ejemplo esta función de acá. En esta función tenemos que c vale 2, o sea, el valor que no tiene x es 2 y es el corte con el eje y. Entonces, mire que al graficarla, ella corta con el eje y en 2. Y el valor de a, que sería 1 positivo, al ser positivo, pues me indica que nuestra parábola está abriendo hacia arriba, ¿sí? Este es un ejemplo, pues como tal, donde vamos a ver la concavidad y el intercepto de una función cuadrática. Importante tener en cuenta siempre que cuando vamos a hablar de funciones cuadráticas también vamos a hablar de discriminante. En el caso de las funciones cuadráticas, el discriminante es una operación matemática que me permitirá saber el número de soluciones. Mire que ya hemos dicho que por ser una función de grado 2 puede tener máximo 2 soluciones, pero el valor del discriminante me va a decir exactamente cuáles son. Me va a dar el número de soluciones. Cuando decimos número de soluciones, también nos lo pueden llamar número de raíces, o número de ceros, o número de cortes con el eje X. Estos cuatro términos significan lo mismo. Entonces, cuando a mí me pidan las soluciones de una función, o las raíces de una función, o los ceros de una función, me están pidiendo lo mismo, me están pidiendo en qué lugares está cortando con el eje X. Entonces vamos a establecer el siguiente criterio. Cuando el discriminante sea un número positivo, significa que mi ecuación cuadrática tiene 2 soluciones. Al tener 2 soluciones, lo que estamos tratando de decir es que corta 2 veces el eje X. Por ejemplo, en esta misma, que esta parábola cortaría 2 veces el eje X. Si el discriminante da exactamente 0, significa que mi ecuación cuadrática tiene una sola solución, o sea que mi parábola solo va a tocar una vez el eje X. Por ejemplo, mire que tenemos esta parábola que está cortando exactamente el eje X, pues con el vértice, o sea, solamente una vez.
Y cuando el discriminante sea un número negativo, significa que la ecuación cuadrática no tiene solución, o sea que ella no corta el eje X. Vuelvo y repito, el número de soluciones es el número de veces que va a cortar el eje X, y si yo digo que no hay solución, estoy diciendo que esa parábola en especial no me va a tocar el eje X. Puede ser porque está muy arriba o puede ser también porque la parábola está muy abajo. Ahora vamos a hacer un ejemplo pues de alguna función cuadrática para poder analizar qué propiedades tiene y qué cálculos y qué cosas podemos hacer sobre ella. En este caso vamos a hacer un análisis sobre la función x cuadrado más 2x menos 3. ¿Por dónde vamos a empezar? Pues simplemente por analizar cuánto vale a, b y c. Recordemos que a siempre es el valor que esté con la x al cuadrado. B siempre es el valor que esté con la x a la 1 y C siempre va a ser el valor que esté solo. Entonces en este caso vamos a decir que A vale 1, que vale 2 y que C vale menos 3. Ojo con el signo, es importante tener en cuenta los signos. Entonces, ¿qué vamos a hacer primero? ¿O qué podemos analizar primero? Vamos a ver cuántas soluciones tiene. Y ya hemos dicho que el número de soluciones se halla sobre el discriminante. Entonces, vamos a hallar el discriminante de la función. Entonces, simplemente es reemplazar esos valores de A, de B y de C pues, sobre esta ecuación. Entonces quedaría de la siguiente manera, b vale 2, a vale 1 y c vale menos 3. Y al hacer toda la operación nos va a dar 16. ¿Qué significa ese 16? Que como es positivo, nuestra ecuación debe tener dos soluciones, o sea que debe tocar dos veces el eje x. ¿Qué más podremos analizar de una ecuación cuadrática? En este caso vamos a analizar dónde corta los ejes, o sea, en dónde va a tocar el eje y y en dónde va a tocar el eje x. Para hablar del corte con el eje Y, pues es el más sencillo. Ya había dicho hace un rato que ese valor sale de la C, que vale 3, y que ese valor era el intercepto, entonces que era donde tocaba el eje Y. Entonces simplemente, como el valor de C es menos 3, vamos a decir que ella va a tocar el eje Y en menos 3. El problema viene con los cortes en el eje X, porque pues esos se van a hallar de varias formas. La forma principal es coger la función, igualarla a cero y factorizarla. Entonces vamos a coger nuestra función y la igualamos a cero. Y factorizarlo, pues es factorizar simplemente un trinomio. Dos números que multiplicados den 3 y que restados den 2 sería más 3 y menos 1. Y como ya lo hemos hecho en un video anterior, simplemente vamos a coger cada paréntesis por aparte y lo vamos a despejar. Entonces, si despejamos de este, vamos a obtener que x vale menos 3. Y si despejamos este, va a dar que x es igual a 1. Este x igual a menos 3 y este x igual a 1 va a ser los lugares donde va a cortar el eje x. Al momento de graficarlo es que nos vamos a dar cuenta. Pero si no somos muy duchos factorizando o si vemos que de pronto no se puede factorizar, la otra forma es usar la fórmula cuadrática, pues que es muy conocida, la chicharronera también la llaman, la fórmula del estudiante, eso pues tiene nombres por aquí y por allá. Y simplemente con los valores de A, de B y de C que ya calculamos vamos a reemplazar. Entonces, en este caso, pues ya hemos dicho que B valía 2, que A valía 1 y que C valía menos 3. Pero noten un pequeño detalle sobre la ecuación. Este pedacito de acá, b al cuadrado menos 4ac, es lo que yo hace rato había llamado discriminante. Mire que es la misma fórmula. ¿Qué quiere decir? Que si nosotros ya hallamos el discriminante, no tenemos que hacer toda esa operación otra vez, porque nosotros ya habíamos hallado el discriminante y ya nos había dado 16. Entonces, para resumir cálculos, simplemente todo lo que hay aquí en la raíz, yo sé que va a dar como resultado 16. Entonces, ya sabiendo que vale 16, ya puedo terminar la operación. La raíz de 16 es 4. ¿Y de dónde van a salir las dos soluciones? La primera solución va a salir únicamente cuando coja el más y la otra solución únicamente cuando coja el menos. Entonces, la primera solución sería menos 2 más 4 sobre 2. Mire que ya hemos dicho que es simplemente coger el más y después de hacer la operación dio 1. Y ahora, si yo solamente cojo el menos, la operación me quedaría así, menos 2 menos 4 sobre 2, y al hacer pues toda la operación da menos 3. Y mire que este 1 y este menos 3 son el mismo 1 y el mismo menos 3 que ya habíamos llegado, o pues que ya habíamos deducido desde hace rato. Entonces, ¿qué podemos deducir? Que cuando toque el eje Y, lo va a tocar en menos 3, es este menos 3 que ya habíamos puesto, y cuando toque el eje X, lo va a tocar en menos 3 y en uno positivo. Estos serían los cortes con los dos ejes coordenados.
Es muy común que cuando nos entreguen una función cuadrática, lo que nos pregunten sea cuánto vale la suma de las soluciones de ella y el producto de las soluciones de ella. Entonces, en este caso vamos a hallar la suma de las soluciones. Como nosotros ya las hallamos, pues la primera forma de hacerlo simplemente sería sumarlas, ¿no? Que si yo voy a sumar las soluciones que ya habíamos llegado que eran menos 3 y más 1, pues simplemente sumar menos 3 más 1, pues en este caso da menos 2. Pero pues uno no siempre la habrá solucionado y a veces le pueden preguntar a uno simplemente cuál es la suma de las soluciones y uno no las ha hallado previamente. Entonces vamos a dar un truco para eso. De ahora en adelante vamos a decir que la suma de las soluciones de una ecuación cuadrática es menos b sobre a. Siempre para no tener que hallar las soluciones previamente o pues no tenerlas que usar. En este caso menos b sería menos 2 y el a vale 1, entonces la suma de las soluciones da menos 2. Mire que este menos 2 es el mismo menos 2 al que yo hubiera llegado si hubiera cogido cada solución por aparte y la hubiera sumado. Ahora, ¿cuál es el producto de las soluciones? Pasa lo mismo, si yo ya hallé las soluciones previamente, pues simplemente las puedo multiplicar. Entonces multiplicaría menos 3 por 1 y pues eso va a dar menos 3. Pero pues si yo no las he hallado, es más rápido pues, decir que el producto de las soluciones de una ecuación cuadrática es c sobre a, ya sabiendo el valor de c y ya sabiendo el valor de a. Entonces simplemente c vale menos 3 y a vale 1, o sea que el producto da menos 3. Y de la misma forma podemos verificar que este menos 3 es lo mismo a lo que hubiéramos llegado si hubiera multiplicado de forma individual las dos soluciones. Pero pues estas dos formulitas de menos b sobre a y c sobre a las vamos a utilizar cuando nos pregunten la suma y el producto y aún no los hemos hallado. Es como el truco, es como la forma rápida de hacerlo. Ahora, vamos a hallar el vértice de la ecuación, el vértice de la parábola o pues el vértice como tal de la gráfica. Entonces, el vértice pues es una coordenada, ¿no? Una coordenada en X y una coordenada en Y. Cada una pues se halla por aparte. Primero vamos a hallar la coordenada en X que se halla con una formulita. La coordenada en X del vértice siempre va a ser menos b sobre 2a. Entonces, ya habíamos dicho que el valor de A es 1, que el valor de B es 2 y que el valor de C es menos 3. Entonces, es simplemente reemplazar ese valor de B acá y ese valor de A acá. Y al reemplazar, nos va a dar menos 1. O sea, la coordenada en X del vértice es menos 1. Y ahora pues nos faltaría la coordenada en Y, que es un poquito más fácil, pero un poquito más larga también. Es coger con la coordenada en X que yo acabo de encontrar, reemplazarla en la función original. O sea, que para hallar la coordenada en Y, reemplazo la X que acabo de hallar. Entonces, tomo la función y reemplazo el menos 1. Y al hacer toda la operación, da menos 4. O sea, la coordenada en Y del vértice es menos 4, o sea que el vértice es menos 1, menos 4. Ahora, en base a lo que ya calculamos, vamos a intentar determinar cuál sería la gráfica de la función, o al menos pues la gráfica más aproximada que podamos. ¿En qué nos vamos a basar? En los puntos críticos que hemos calculado. ¿Cuáles son esos puntos críticos? El corte con el eje Y, que ya dijimos que era menos 3. Los dos cortes con el eje X, que eran menos 3 y 1, que los calculamos factorizando o a partir pues, de la fórmula cuadrática. Y el cálculo del vértice que ya nos había dado menos 1, menos 4. Entonces simplemente vamos a intentar ubicar esos puntos en el plano cartesiano y tratar pues, de esbozar la gráfica. Entonces primero va a sacar los cortes con el eje X, que son menos 3 y 1. Entonces yo sé que mi gráfica debe pasar por aquí. El corte con el eje Y es menos 3, entonces debe pasar por aquí. Y el vértice es menos 1, menos 4 y eso es por aquí. Adicionalmente, pues como yo sé que el vértice está aquí en menos 1, menos 4, pues esa es como la mitad de la gráfica, o sea que la gráfica debe ser simétrica más o menos en cuanto a esta línea. Entonces, por ejemplo, este puntico de acá, si yo sé que está a una unidad de distancia del centro, yo sé que una unidad hacia el otro lado debo tener un punto igualitico. Entonces, mire que ya tengo incluso un punto adicional con el que puedo graficar, pero pues no es necesario. Con los que ya tenía, con los cortes y el vértice ya es suficiente. Entonces simplemente vamos a intentar construir una gráfica que pase por esos puntos. Ya eso depende pues de lo derechito que sea para dibujar, no como yo. Pero pues yo hice la tarea y ya la tengo en digital. Entonces esta está mucho mejor. Pero igual mire que cumple las mismas condiciones.
Tengo los cortes con el eje X, el corte con el eje Y y el vértice donde ya los habíamos calculado. Ahora, en base a eso vamos a intentar determinar cuál es el dominio y el rango de la función. Vamos a intentar basarnos en la gráfica para poderlo explicar. De todas maneras, hay una forma matemática también de hacerlo. Entonces, primero, el dominio. Recordemos que el dominio son los valores de x y ya habíamos establecido que por ser una función polinómica, o sea, por no tener restricciones, el dominio son todos los reales, porque no tiene raíces, porque no tiene denominadores, porque no tiene logaritmos, etcétera. Pero ¿cómo podemos determinarlo a partir de la gráfica? Mire que si yo cojo en la gráfica y me paro en cualquier valor de x, ese valor de x va a tener un lugar correspondiente en la gráfica. Por ejemplo, este otro valor de x tiene un lugar en la gráfica y así con cualquiera. Por ejemplo, si me paro en este otro x, tiene una parte en la gráfica, este valor tiene gráfica, este valor tiene gráfica. Cualquier valor de x que yo vaya buscando, incluso si está por acá, porque si yo me paro muy lejos de los ejes, pues la gráfica estaría por allá arriba, pero pues no la encontraríamos, pero igual la estaría tocando en un punto. Entonces por eso podemos decir que el dominio son todos los reales, porque cualquier valor de x que a mí se me ocurra va a tener una gráfica. El problema es el rango, porque si nos fijamos en el rango, recuerden que el rango son los valores del eje Y, mire que la gráfica en el eje Y no existe en cualquier lugar. Por ejemplo, si yo me paro en este valor del eje Y, tiene gráfica. Si yo me paro en este valor del eje Y, tiene gráfica. Aquí y aquí. Si yo me paro en este valor del eje Y, tiene gráfica aquí y aquí. Pero ¿qué pasa si yo me paro por acá? Mire que si yo me paro por acá, no hay ningún lugar con gráfica en este valor del eje Y. De hecho, mire que si hablamos del eje Y, de aquí para abajo no hay gráfica. O sea que todos estos valores del eje Y no son parte del rango. Entonces, como ya calculamos el vértice y el vértice era menos 1, menos 4, simplemente vamos a coger ese valor de la coordenada en Y y vamos a decir que la gráfica solo existe de menos 4 hacia arriba. Entonces, el rango va a ser desde menos 4 hacia infinito. Si la gráfica fuera una parábola que baja, por ejemplo, algo así, entonces simplemente ubico la coordenada en Y del vértice y yo diría que el rango sería desde menos infinito hasta ese valor del eje Y. ¿Por qué hasta ese valor? Porque mire que si la parábola estuviera en bajada, desde menos infinito hasta ese valor habría una gráfica, pero de ahí para arriba ya no tendría nada.